análisis político y, por qué no, con Jeffrey Radzinski, que ya está con nosotros. Jeffrey, bienvenido. Un gusto conversar contigo. Buenas noches. Un gusto, Jaime. Buenas noches. Bueno, a ver, primero, te has pronunciado en el Twitter por lo que pasará mañana en el Congreso y la sesión plenaria extraordinaria, no, plenaria, es la última sesión de mañana sábado a las 9 de la mañana. Esta nueva ley de promoción agraria que no ha sido bien recibida por los empresarios agroindustriales porque, a ver, hay un mayor costo en la empleabilidad, en el trabajo, ¿no? Nos hablaba el representante de los agroindustriales ayer que un trabajador promedio cuesta o demanda alrededor de 1.175 soles. De ahí se le descuentan la CTS y otras cosas. Al final reciben bastante menos. Y que ahora con esta nueva ley pasarían a ganar 2.000 soles, o el costo, mejor dicho, para la empresa es de 2.000 soles. Pero a contramano, los trabajadores dicen, oye, pero hay unas ganancias considerables en este sector, ¿por qué no se puede redistribuir la ganancia y poder darle una mayor cantidad de beneficios y sobre todo de ingresos al trabajador? ¿Tú cómo ves esto en el contexto de, primero, esta demanda de los trabajadores, pero también del peligro inminente de la informalidad? Jaime, es natural que existan posiciones contrapuestas y se confronten. Mi comentario iba desde la perspectiva política y desde los antecedentes de este Congreso. Este Congreso que recientemente le han declarado otra ley anticonstitucional con los ascensos en el sector salud, recordemos lo de los peajes, la ONP, y creo o me temo que hay leyes que pueden ser un remedio peor que la enfermedad. Y en ese sentido mi comentario político sobre asuntos relevantes sobre los cuales se está legislando muchas veces sin rigor. A mí me parece estupendo que el foco de la atención esté centrado en mejores condiciones para los trabajadores. Claro. Pero me pregunto si el camino para lograrlo está siendo el adecuado y si vamos a seguir con las inversiones que se requieren para garantizar precisamente mejores condiciones legítimas. En general, sobre el Congreso de la República, mi comentario sería más macro, digamos, sobre, en eso sí se parecen a sus colegas del Congreso anterior, claro, sobre varias leyes, no solo con pésima técnica legislativa, sino ya varias que se han declarado anticonstitucionales, que resultan inconvenientes o que ellos mismos terminan enmendándose. Ahora, pasando justamente a lo que bien decías en tu parte final, la actuación del Congreso, que nos ha costado no poco, nos está costando, digamos, el Congreso de por sí nos cuesta a todos, ¿no? Sale de los fondos públicos. Son representantes elegidos por votación popular, pero lo que están haciendo ahora, o por lo menos la dinámica en la que se está sosteniendo el trabajo congresal es, presenta una ley, el Ejecutivo declara, digamos, pide la inconstitucionalidad, el tribunal dice, sí, es inconstitucional. Ayer fue la de los ascensos en la carrera en el sector salud, inconstitucional, que podría ser un anticipo, antes fue peajes, que podría ser un anticipo de lo que puede pasar con la ley ONP. Pero todo esto nos termina pasando factura con calificadoras de riesgo como Fitch, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, el Perú ya no tiene la imagen que tenía antes, ahora esto está muy incierto, devaneos, populismo, etcétera, etcétera. Esto al final, ¿quién lo termina pagando? ¿Quién termina pagando los platos rotos de toda esta situación? Nuestra sociedad, Jaime, la ciudadanía, porque hay un efecto muy tangible y muy palpable. Las expectativas que se crean con muchos proyectos de ley, las expectativas ciudadanas. Pongámonos en el lugar de miles de ciudadanos a los cuales se les promete que se les va a devolver fondos por aportes a la ONP. Y luego no solo no reciben los fondos que les prometieron, claro, sino que se enteran que no hubo marco legal. Entonces, lo que genera
es mayor rechazo y mayor repudio a nuestra clase política. Y eso, con nuestra frágil institucionalidad, es muy peligroso, Jaime. Ahora, de varias de estas bancadas que están en toda esta movida y en todo este, llamémoslo claramente, desprestigio internacional a la luz de lo de Fitch, ¿no? Varias de ellas, digo, postulan en la elección del próximo año. ¿Tú cómo ves la participación de estas bancadas en el contexto de la elección? Es decir, ¿realmente el elector, que ojo, fue el que puso a estos congresistas que hoy muchos de ellos, muchísimos de ellos, se quejan, las encuestas lo expresan, van a repetir la misma historia o crees que el elector está tomando nota debida de todas estas cosas? Creo que hay varios componentes en tu pregunta. Primero, evidentemente hay un elemento demagógico y populista enmarcada en la perspectiva electoral. Es decir, las bancadas pretenden posicionar un discurso, una narrativa electoral, y por eso, conforme se acercan las elecciones, se multiplican las promesas demagógicas. Claro. Eso no es novedad. Lo segundo, y concretamente con la agenda, es que tampoco hay reelección parlamentaria. Hemos conversado sobre eso antes. Fue muy aplaudido por la mayoría, pero creo que es inconveniente. Y todos estos congresistas, digamos, no pueden postular a la reelección. Muchos ya apuntan a el 2022 con cargos de elección municipal y regional, y creo que es una variable a tomar en cuenta también. Y lo tercero, Jaime, es el contexto. Es una legislación en el marco de una crisis económica y efectos brutales de la pandemia. Yo creo que no podemos analizar la política sin entender estos efectos brutales. Y la legislación es parte de ello. Más de 2 millones de peruanos este año van a pasar a la pobreza. Es decir, en términos concretos, lo que avanzamos en casi una década lo vamos a perder en un año. Vamos a tener elecciones por primera vez en 20 años en recesión económica. Entonces, el tema o el eje central de esta campaña electoral es el empleo, así como el 2016 y el 2011 fue la inseguridad ciudadana y la corrupción. Ahora, por la crisis, el eje es el empleo. Entonces, la gran promesa demagógica va alineada a ese tema. Y por eso he reiterado ya en el marco de varios proyectos que muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es verdad, mi querido Jeffrey. Ahora, hablando de la elección, ¿cómo ves tú el comportamiento? Ya se cierra el año, pero ¿cómo ves tú el comportamiento de las candidaturas? ¿Se siente un desánimo brutal con respecto a cuál entusiasma o no entusiasma? Creo que lo de Forsyth viene como en piloto automático y viene decayendo. No se ve un despegue, aunque la última sí hubo un hipo, ¿no? Pero muchos aseguran que esa candidatura puede derrapar. Ahora, ¿cuál puede congregar cierto entusiasmo que desplace a don Ninguno, que es el que en este momento lidera las preferencias? Sí, haría un par de apuntes iniciales. Lo que suele ocurrir en los procesos electorales, lo natural, es que conforme avanza el proceso va disminuyendo don Ninguno, como bien lo dices. Lo que ha pasado ahora es un fenómeno curioso y que tenemos que tener en consideración. En las mediciones de diciembre, el no sabe y el ninguno aumenta en relación a lo que teníamos hace 2 meses. Definitivamente hay un efecto de la convulsión política de noviembre, ¿no? Noviembre con 3 presidentes pasando por el cargo, 50 ministros, ¿no? El 8º ministro del Interior o el 7º. Entonces, lo que tenemos ahora es un voto duro muy bajo en los candidatos. Es decir, el voto firme, la decisión, digamos, respecto a un candidato es muy baja, a diferencia de lo que teníamos en procesos anteriores, donde a estas alturas lo que nos preguntábamos básicamente hace 5 años es
contra quién va a competir Keiko Fujimori. Estaba por encima de los 30 puntos. En este momento no tenemos certeza y tenemos 6 o 7 disputando 2 espacios. Y diría que el segundo apunte a tener en cuenta es que hay una paradoja, Jaime. Sí. Somos una sociedad bastante desafecta, pero hay 2 momentos en los cuales nos involucramos mucho con la política. Cuando hay elecciones y cuando hay una crisis muy profunda. Ahora hay una convergencia de ambos factores. De hecho, también está medido en estudios de opinión, el más reciente en el Instituto de Estudios Peruanos, el interés por la política, los que tienen algo o mucho interés por la política, en los últimos 6 meses creció de 40 a 60%. Eso es un dato relevante y creo que dentro del marco de tanta crisis, algo positivo, porque en la medida que nos involucramos en política, las autoridades rinden más cuentas y con respecto a elecciones también tenemos capacidad de tener más información. Eso es algo positivo, digamos, dentro de este marco tan amplio. Así es, pero tal parece que la elección como tal no se va, digamos, a definir entre izquierdas y derechas como tal, ¿no? Concebida como tal, sino que está también lo liberal, lo conservador, lo autoritario, lo democrático, lo semidemócrata, como en la encuesta Topes de Alfredo Torres, ¿no? ¿Cómo ves entonces por allí, digamos, el sentimiento de la mayoría? Porque hay una inclinación, lo dice Torres, de ir hacia lo autoritario, ¿no? Y en el proceso político que hemos experimentado, pues, de acuerdo a la historia, tocaría a alguien en esa línea, ¿no? Semi-autoritaria o autoritaria, ¿no? Sí, el tema del autoritarismo es un riesgo inminente siempre y se agudiza en procesos de crisis. Yo creo que los que se van a colocar mejor en las próximas semanas y lo que vamos a tener en la recta, digamos, final, es que se va a concentrar el voto, va a haber menos dispersión entre los primeros 4 o 5, en eso coincido con lo que señalaba Alfredo Torres, porque hay también una lógica de voto útil y hay una lógica, digamos, de centrar la atención entre los más protagónicos, pero creo que el eje central es que todavía ningún candidato logra sintonizar con estos efectos de la pandemia, ¿no? Esto me parece clave porque oigo a varios candidatos que hablan como si fueran candidatos hace un año, sin esta crisis brutal económica, social, sanitaria. Es verdad. Refri, como siempre un gusto, te mando un abrazo, que tengas un feliz año y unas felices fiestas, por cierto, y sin duda tu análisis prolijo y agudo pues lo vamos a requerir, sobre todo en el verano, donde las cosas van a literalmente a calentar mucho más. Que te vaya muy bien. Un placer. Jeffrey, un abrazo placer, a la Jaime. distancia. Buen fin de semana. Que te vaya muy bien, igual para ti. Muy bien, le estoy deseando felices fiestas y feliz año a Jeffrey, nuestro último invitado, porque hoy es mi último programa de este año 2020. Un año que, como suelo decir aquí y en la radio, difícilmente olvidaremos en lo que queda de nuestras vidas. Y les decía que difícilmente olvidaremos todo lo vivido, porque no olvidaremos algunas palabras que se han sumado a nuestro diccionario, ¿no? COVID, coronavirus, bono, reactiva, pandemia, migrantes, prueba molecular, prueba rápida, prueba serológica, prueba de antígeno, camas UCI, hospitales, muerte, 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 cifras, pico, ola, primera ola, segunda ola, quiebras, suspensión perfecta, mascarilla, protector facial, el doctor Huerta, rebrote, colapso, crisis, cuarentena, cuarentena focalizada y un montón de términos y palabras que ya están en nuestro vocabulario, en nuestra lengua, en nuestro sentir, se han hecho parte de nosotros. Pero hay 2 que tampoco debemos olvidar: resiliencia y reinventarse. Los peruanos somos fuertes, nunca olvidemos eso. Fuertes, aguerridos, hemos salido de un montón. Les decía que me voy a tomar unas cortas vacaciones, ¿ah?
se quedará en estos días de fin de año el muy hábil y experimentado Carlos Villarreal. Es un gusto cederle la posta a Carlos en este tramo de fin de año aquí en el programa. No se pierdan, por cierto, el especial de fin de año que hemos preparado en RPP Televisión. Se estrena la Nochebuena a las 7 de la noche. Les tengo una sorpresa, varias sorpresas en realidad, ¿no? Acá Peluche, Eder sabe muy bien la sorpresa, todo está bien callado, bien en secreto. No lo van a saber hasta el 24 de diciembre a las 7 de la noche. A ver, tenemos además una mención, que es la mención que también decimos en la radio, ¿ah? Porque Navidad es compartir. Con tu ayuda, no te olvides, podemos colaborar con las ollas comunes. Dona alimentos no perecibles o artículos para cocina en Cáritas, en el Jirón Chancay 282, Cercado de Lima. Navidad es compartir, que es organizada por Cáritas Lima con el apoyo de RPP. Cifras del coronavirus al cierre del programa. ¿Cómo vamos? Pues tenemos 2.242 casos nuevos. 2.242 casos nuevos. 1.028 casos en las últimas 24 horas. Esto está subiendo un poco. Son 105 casos más en relación a la cifra anterior. ¿Y por qué? Porque se han tomado 27.510 pruebas. Son 10.403 pruebas más. Es importante. Ahora, que sean más moleculares, ese es el siguiente objetivo, pero ya. 4.021 hospitalizados. 4.021 hospitalizados. Tenemos 1.096 peruanos en UCI. 68 peruanos fallecidos en las últimas 24 horas. Son 25 peruanos más en relación a la cifra anterior. A esas 68 familias va nuestro abrazo y va el programa dedicado a ellos y ellas. 2.326 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. Lávense las manos durante al menos 20 segundos, ya lo saben. Usen alcohol en gel cuando salgan a la calle. Hay algunos que te los puedes colgar, los llevas en el bolsillo. Usen siempre mascarilla para salir de la casa. Creo que ya lo hemos también, así como las palabras que le dije hace un rato, las hemos incorporado como nuestra propia indumentaria. No se olviden de eso. Y el protector facial para el transporte público. Mantengan la distancia social de 2 metros con la gente. Lugares ventilados, al aire libre. Es mejor siempre al aire libre, ¿ya? Tomemos conciencia todas y todos. ¿Cuántas muertes les decía que hemos tenido que vivir en las últimas 24 horas? 68. Bueno, ya no es el ejemplo del avión hasta ahora. En un bus interprovincial pueden viajar hasta 40 pasajeros. Bueno, con la cifra de hoy, más o menos, en las últimas 24 horas se han caído 2 buses interprovinciales al abismo y han muerto todos. ¿Nos hacemos una idea? 2 buses interprovinciales se cayeron al abismo y murieron todos. Así son hoy las muertes a diario por COVID-19 en el Perú. Y les aseguro que en el 2021, como cada noche les diré, que en el Perú de hoy nada está dicho. Feliz Navidad, feliz año, fuerza y adelante. Buenas noches.